que estaba como hablando solo, pareciera, o sea, tiene uno la sensación que no lo están escuchando. ¿Ya? Es importante que ustedes inmediatamente me avisen sobre esto. Entonces les decía que nosotros podemos tener otras medidas dentro de epidemiología, pero la incidencia y la prevalencia son unas de las medidas epidemiológicas importantísimas para todo momento. Cuando yo defino, ejemplo, un programa de vigilancia epidemiológica, y hablemos un poquito porque este es el cierre. Cuando en el último corte hablemos, vamos a hablar de vigilancia epidemiológica, cómo se implementa un programa de vigilancia epidemiológica, y yo defino indicadores. Yo debo saber, ejemplo, cuál es la incidencia, cómo voy a medir la incidencia de casos sospechosos o, o casos confirmados, ejemplo, de neumoconiosis o de cáncer de pulmón o de hipoacusia, ¿cierto? O de efectos biológicos por la exposición a radiaciones ionizantes, ¿cierto? Pero yo debo conocer cuál es la incidencia. Cuando yo mido y la incidencia saco el número de casos que se me presenten en el periodo que estoy midiendo, ejemplo, en el 2021, al final del periodo, y cuento cuántas personas se expusieron a ese riesgo. ¿Cuántos realmente estuvieron expuestos al riesgo, ejemplo, de ruido, para saber si hay hipoacusia neurosensorial inducida por ruido o no? Y la prevalencia, entonces voy a medir los casos que se presentaron en el 2020 y los que se presentaron en el 2021 y los divido entre el total de personas que han estado expuestos en ese riesgo, y eso me va a dar una cifra referente a cómo es el comportamiento de esa enfermedad. Cuando yo conozco esta información, yo puedo, y eso se lo digo muy sinceramente, puedo tomar decisiones acorde a disminuir el riesgo de que se sigan presentando estos eventos. Pero cuando yo no interpreto de manera correcta estos datos, definitivamente no tomo decisiones acertadas. Entonces, importante de este tema es que nosotros, a medida de que conozcamos los datos, podemos dar resultados mucho mejores. Entonces, miren que es importante porque la incidencia realmente nos indica el número de casos nuevos de una enfermedad común o profesional o relacionada con el trabajo. Ya se los he insistido. La incidencia, y por eso se los escribo aquí en la diapositiva, porque sé que muchos de ustedes son más visuales, ¿cierto? De pronto les estoy explicando hace rato, pero algunos no están prestando atención, pero algunos de ustedes miran la diapositiva y se va a aprender el concepto de inmediato. Entonces, la incidencia nos dice el número de casos nuevos de un evento. Si hablamos de enfermedad, esta enfermedad puede ser común, esta enfermedad puede ser laboral, puede ser una enfermedad relacionada con lo que estén realizando en el trabajo, ¿cierto? O puede ser un evento cualquiera en salud pública, ¿cierto? En esa población de riesgo que se expone en ese periodo de tiempo. Entonces, ¿cuál es la incidencia de diabetes? ¿Cuál es la incidencia de diabetes si yo le preguntara, o de hipertensión en los habitantes de Soledad durante el segundo trimestre o el segundo semestre del 2020? Entonces usted no me puede dar una cifra corriendo, sino usted busca datos epidemiológicos, cuántos casos de diabetes se presentaron en Soledad, donde todo el mundo tiene riesgo de diabetes, y usted comienza a hacer la suma. Y si yo le pregunto cuál es la prevalencia al día de hoy, entonces usted va a sumar todo lo que se presentó en el semestre anterior, que son los datos que tiene, o en el periodo anterior, y va a sumarme la incidencia que tenemos
hasta el día de hoy va a decir, sí, efectivamente la incidencia es tanto y la prevalencia es tanto. Entonces es importante que tengamos claro esos conceptos. Se habla de otros términos como la tasa de incidencia o la densidad de incidencia o la incidencia acumulada. Esos son términos que debemos conocer, pero lo importante es que nosotros aprendamos a identificar y a definir cómo podemos calcular la incidencia de un evento en una población específica. Entonces la incidencia acumulada se calcula dividiendo el número de casos nuevos de una enfermedad, sea esta profesional o común, que aparece en un periodo de tiempo por el total de la población en riesgo al principio del periodo. Y la tasa de incidencia o la densidad de incidencia, en esta medida el numerador es el mismo que la incidencia acumulada, pero el denominador es el sumatorio del tiempo que ha estado cada individuo o trabajador en riesgo de sufrir el evento, ¿cierto? Y siempre hablemos de evento cuando yo les diga evento. ¿Por qué? Porque puede ser un accidente, ¿cierto? O puede ser una enfermedad. Todas las unidades de personas que se observan en el riesgo. Entonces es importante que nosotros nos quede claro el concepto de incidencia. Entonces ahorita cuando les pongo un ejemplo, cómo me calcula la incidencia de un evento X, creo que deben saberlo. Entonces, importante esta tablita que nos hace un comparativo, ¿cierto?, entre incidencia y la prevalencia y por qué, cuándo podemos utilizarla, ¿cierto? Cuáles son esas características epidemiológicas que tiene cada una de estas medidas dentro de los avances o los estudios epidemiológicos, ¿cierto? Recordemos que la prevalencia es importante que conozcamos, y ya les dije, la prevalencia casos nuevos y casos antiguos o casos viejos. Casos de periodos anteriores, casos del periodo actual, ¿cierto? Me calcula la incidencia sobre el total de los sujetos que están en riesgo de sufrir por la exposición a esa gente. Entonces la prevalencia no es más que eso, es una proporción en el que el numerador está formado por número de casos existentes. Yo sumo los casos viejos y los casos nuevos. Y el denominador por el número de sujetos en riesgo de pasar el numerador. ¿Cierto? Entonces, ¿quiénes son? Por ejemplo, si yo tengo 100 personas, pero dentro de esas 100 personas, yo quiero saber cuál fue la prevalencia de diabetes en esas 100 personas a 31 de diciembre del 2020 y al día de hoy estamos a 15 de abril, al día de hoy, dentro de esa población de 100 personas, he identificado 10 individuos que son diagnosticados con diabetes, pero de esos 10 individuos que son diagnosticados con diabetes, 3 individuos fueron diagnosticados en el primer trimestre del 2021. Entonces, si yo le pregunto a ustedes cuál es la prevalencia de diabetes en estos individuos a 31 de diciembre del 2020, y son 100 individuos que se exponen, ¿cuáles serían los datos que usted necesitaría, cierto, para poder encontrar la prevalencia de diabetes? O la incidencia de diabetes. Miren que es importante tener en cuenta el periodo, el tiempo. 10 individuos a 31 de diciembre eran 7, pero en el primer trimestre del 2021 fueron 3. Entonces significa que si yo voy a calcular la prevalencia y me la están pidiendo a 31 de diciembre, solo debo incluir los individuos, ¿cierto?, que estaban hasta 31 de diciembre. De esos 7, yo tenía, ejemplo, uno que fue diagnosticado
en el 2019 o 2, yo los he sumado. Pero solo voy a tomar los datos hasta 31 de diciembre, que son 7. Ahí hablaría yo de la prevalencia entre las 100 personas que se exponen. Es importante que tengamos. Y si yo le pido cuál es la prevalencia a 31 de marzo del 2021, entonces usted sí va a tomar los datos del año anterior, hasta 31 de diciembre eran 7, más 3 que hay en el primer trimestre. Esa es la prevalencia entre los 100 individuos o los 100 sujetos que están expuestos a esa gente de riesgo, y yo hago mi cálculo de la prevalencia. Pero si yo le pido cuál es la incidencia del periodo o del primer trimestre del 2021 y solo se presentaron 3, entonces la incidencia van a ser solo esos 3 casos nuevos que se me presentaron en ese periodo. No tengo que contar los casos anteriores porque estoy calculando incidencia del periodo. Pregunta si quedó claro ese concepto. Para mí sí, profe. Listo. Vale, entonces, miren, aquí esta tablita es importante. Sí, díganme. Profe, disculpe, no, lo que pasa es que una compañera se tuvo que salir porque va camino al trabajo, entonces le da miedo en el bus tener el celular afuera. No, mira, Para informar. ahí está el link, por favor, lo pueden. Vayan Bueno, diligenciando el link, recuerde que está abierto hasta ahorita a las 8. bueno, profe, gracias. Importante que, sí, uno entiende el tema del trabajo y ahora con este pico de pandemia que tenemos, que es bastante complicado. Cada día está más difícil esto con este bendito COVID-19. Entonces, miren, importante esta tablita y esta presentación, creo que yo se la subí a Q10, ahorita miro si no se la subo enseguida. La incidencia indica la probabilidad de desarrollar enfermedad, ¿cierto? Porque ya a usted se le están presentando esos casos en el periodo. Entonces, ojo, porque ya está teniendo una alerta sobre la presentación de esos eventos. La prevalencia indica la probabilidad de que ya se padezca la enfermedad. Por eso, ojo, la prevalencia, como son casos antiguos, ¿cierto? Más los casos nuevos, entonces ya esos casos antiguos fueron diagnosticados. Significa que ya hay una concordancia de que probablemente ya usted está sufriendo o ya tiene identificado esa patología o ese evento dentro de la empresa, si estamos hablando del entorno laboral o dentro del tema de salud pública. Y la incidencia es la probabilidad de que pueda suceder eso. Son casos nuevos que se están presentando. Entonces yo puedo hablar de una incidencia de casos sospechosos. Pero es muy difícil de que yo hable de una prevalencia de casos sospechosos porque no me interesa esa prevalencia anterior de casos sospechosos porque ya yo debí confirmar los diagnósticos. O sea, si se me presentaron y yo tuve sospechosos el año anterior o en el periodo anterior, yo debí confirmarlos. O sea, yo no tengo que seguir con esos sospechosos anteriores, sino los casos reales referente a lo que estoy buscando. Por ejemplo, los casos probables, vamos a poner un ejemplo, un caso sospechoso probable de COVID que tuvimos el mes anterior. Tuvimos 5 casos probables de COVID. Pero ya cuando yo tengo la prueba de COVID-19 y la prueba me dice que son negativas, ya esos casos salen. Y si de esos 5 casos, 3 me salieron positivos, ya yo ahora sí digo, tuve 3 casos de COVID. Entonces ya yo no meto los casos probables porque no me interesan, no tienen importancia epidemiológica. Tienen importancia cuando los descubro por primera vez, porque no me puedo quedar ahí con eso y los dejé, como les comento, les diría, los dejé como sospechosos, pero nunca identifiqué realmente si eran sospechosos o no. Entonces, eso no tiene cabida dentro de la epidemiología. Entonces, miren que también es importante decirse, en el numerador deben estar solo los casos nuevos. Ojo, nuevos. En la prevalencia, en el numerador están todos los casos nuevos y viejos.
Pueden cerrar el micrófono, por favor. Para su cálculo se necesita el seguimiento de los individuos. En la prevalencia no necesita seguimiento. Lo que les estoy diciendo, ya yo tengo un diagnóstico, ya está confirmado, ya no necesito estar verificando si realmente son casos nuevos. Cuando tengo incidencia, sí necesito confirmar si esos casos son o no son de ese evento que se me está presentando dentro del periodo dado. Su valor, la incidencia, no depende de la duración de la enfermedad. ¿Por qué no depende de la duración? Porque es lo que identifiqué. Ya. Es el diagnóstico que tengo. Ya. Hasta ahí. En cambio, en la prevalencia, su valor depende de la duración de la enfermedad. ¿Por qué? Te pongo el ejemplo. Si yo, estoy hablando de la prevalencia de diabetes. Recordemos, la diabetes es una enfermedad crónica que no tiene cura, que se controla, pero la persona que se diagnostica con diabetes ya no va a dejar de ser diabético. ¿Cierto? Entonces siempre voy a tener ese caso de diabetes. Vamos a poner otro ejemplo. Influenza es una enfermedad viral autolimitada, ¿cierto? Si estoy vacunado, quiere decir que me da una gripita de nada. Cuando estoy en ese periodo, voy a seguirla contando en el periodo anterior, el primer mes, el segundo mes, pero ya después de 6 meses ya no tengo por qué contarlo porque ya esa persona no tiene influenza. Le dio influenza en un tiempo dado. Ya ese diagnóstico no lo tiene. Lo mismo sucedería con una persona que tuvo cáncer de colon, vamos a ponerlo así, para no decir ni de mama, ni de cervix, ni de testículo, ¿cierto? Si la persona se le hizo su tratamiento, se operó y ya se recuperó, ya esa persona sale de ese dato. Pero fíjense que ahí sí es importante porque si yo tengo a alguien con un tipo de cáncer y yo dentro de la vigilancia tengo sustancias químicas que estén relacionadas con ese tipo de cáncer o se trabaja con radiaciones ionizantes o con otros elementos cancerígenos, me sirven esos datos que prevalecieron en un tiempo dado o que incidieron en un tiempo dado para tomar unos controles referentes a ese riesgo. Entonces miren cuál es importante que yo conozca los datos dentro de la organización. La incidencia valora y cuantifica enfermedades agudas, ¿cierto? Aguda, se diagnosticó hoy. Listo. La diabetes la diagnostiqué porque tuvo una manifestación aguda. La persona se desmayó en el trabajo, comenzó con mareo, se llevó al centro de atención, se le prestaron los primeros auxilios y se le hizo diagnóstico por su médico tratante de diabetes. Ya después que la persona ya es diagnosticada, sigue siendo valorada por su patología, pero ya no va a tener periodo. Hace que me volvió a dar un mareo y un vértigo, la voy a meter como incidencia nuevamente. No, ya la persona fue diagnosticada. Ya no se incluye dentro de ese tema de la incidencia nuevamente. La incidencia es una medida utilizada para investigar y establecer relaciones causales, mientras que la prevalencia es una medida utilizada para valorar la carga y el coste de una enfermedad crónica. Entonces, por eso siempre se habla, y ustedes cuando leen algún texto científico referente a estas enfermedades crónicas, nos hablan de la prevalencia, ejemplo, de cáncer de mama, o la prevalencia de diabetes, o la prevalencia de hipertensión o de enfermedad cardiovascular, ¿cierto?, que impactan negativamente en la economía, ¿cierto?, del sistema de salud colombiano. Entonces, ahí uno dice, pero es que, pucha, mire que nosotros hablamos y resulta que nosotros tenemos un programa de enfermedades crónicas y cuando miramos esas enfermedades crónicas, las personas con hipertensión y diabetes se están gastando en el sistema el 70% de lo que se había presupuestado.
Es para decirle que me tengo que salir de la clase, que yo voy camino al trabajo y voy a caminar yo. Ya se registró. Sí, claro, profe, de las 6:30. Listo. Importante es que se registre. Miren, la próxima semana creo que es el examen, pero probablemente no hagamos exámenes, pero sí quiero que hagamos unos talleres que estemos ahí. O sea, el examen va a ser un taller que lo hagamos en directo. O sea, significa que todos deben estar conectados. Yo sí quisiera que si la próxima clase, como es el periodo de exámenes, y hagamos un taller sobre este tema, porque quiero que quede claro, pero que estemos conectados, que no me salga nadie a decir que no me pude conectar porque vamos a tener inconvenientes. Y no quiero que tengan ese tipo de inconvenientes. ¿De acuerdo? Entonces preparen, organicen las cosas, nos conectamos temprano, los que se tengan que ir a trabajar, y serían los primeros que dicen, profe, ¿qué es lo que vamos a hacer para que a las 6:30 inmediatamente yo les coloque el taller y me lo puedan enviar enseguida? ¿Estamos de acuerdo? Dale, listo, profe, está bien. Vale, pues entonces miren que es importante tener en cuenta, ya esto es lo mismo que teníamos en la tabla y que estábamos hablando de la relación entre prevalencia e incidencia. La incidencia es una medida de riesgo, ya la estuvimos revisando, ya la estamos comentando. La prevalencia no tiene esta capacidad por no tener en consideración la duración de la enfermedad. Una relación entre incidencia y prevalencia es una situación estable en que ninguna de las variables se altera mucho con el tiempo. Se puede estimar por prevalencia e incidencia por duración de la enfermedad. Entonces la prevalencia tiene que ver con este tipo de medidas. Y las otras medidas que tenemos en epidemiología tratan de determinar la asociación entre las variables. Entonces, dentro de estas medidas, ustedes de pronto han escuchado la de odds ratio, ¿cierto? Existe otra manera pendiente que también hay epidemiología y que también son importantes. Entonces, esto lo que busca precisamente es representar la probabilidad de ocurrencia de un evento, ¿cierto? Aquí la odds ratio sí calcula la probabilidad de que ocurra un evento y de que no ocurra. O sea que estas sí son medidas que se pueden utilizar, ¿cierto? Para hacer modelajes futuros. ¿Cuál es la probabilidad? Ejemplo, de los que estamos aquí conectados de sufrir de diabetes en 5 años. ¿Cuál es la probabilidad de los que estamos aquí conectados de sufrir enfermedad cardiovascular en 10 años? Entonces hay unas variables que se utilizan precisamente para poder llegar a este punto importante. Entonces, miren ustedes, las medidas de odds ratio son medidas de efectos, probabilidad de que ocurra o no ocurra un evento. Es importante porque esta medida es básicamente para eso. Entonces, importante porque son fórmulas matemáticas, pero son medidas de proyección, medidas de efecto, medidas de proyección. Y también la medida del riesgo relativo. La del riesgo relativo, y se las comento aquí, no son datos que vamos a desarrollar, me interesa mucho más lo de incidencia y prevalencia. En epidemiología se denomina riesgo a la probabilidad de la ocurrencia de un evento, y eso lo conocemos nosotros ya, y riesgo tiene otras definiciones, pero en epidemiología siempre va a ser esa probabilidad de que ocurra un evento. Y sabemos que tiene otras definiciones de seguridad y salud en el trabajo y de administración y riesgo. Esta probabilidad de que ocurra un evento en epidemiología está precisamente relacionada con que las personas se enfermen. O si está enfermo que se cure. O si está enfermo que se muera. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Ejemplo, aquí podemos calcular el riesgo de que a mí me dé COVID. Y si me da COVID, ¿cuál es el riesgo que yo tenga síntomas? Y si tengo síntomas, ¿cuál es el riesgo que me hospitalicen? Y si me hospitalizan, ¿cuál es el riesgo de que esté en UCI? Y si llego a UCI, ¿cuál es el riesgo de que salga de UCI? ¿Cierto? O cuál es el riesgo que tengo realmente de fallecer por la enfermedad. Entonces, miren ustedes, porque estas medidas de efectos nos sirven básicamente para eso.
Entonces, mire que aquí es importante porque en ambos casos se usa el cociente entre el riesgo y el grupo de factor y el riesgo y el grupo de referencia como índice de asociación. Y es lo que conocemos. Regálenme aquí un segundo. Tengo una llamada aquí como, parece como urgente. Diga, doctora. Bien, ¿cómo amaneció? Jóvenes, les voy a pedir un favor. Me acaban de hacer una llamada urgente y me debo salir de la clase porque debo hacer algo aquí que se presentó de última hora. Nos conectamos en la próxima clase. De todas maneras, este era el tema que quería que habláramos hoy. Ah, sí, ya era la última presentación. Listo, alcanzamos a terminar la clase. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos en la próxima. Hablamos y hacemos talleres sobre incidencia y prevalencia. ¿De acuerdo? Listo, Por favor. gracias. Les agradezco. Listo, profe. Mire, les agradezco, Danieli, que todos se conecten, Alejandro, todos se conecten para que hablemos y de hecho podamos intercambiar eso. Les agradezco porque me acaban de hacer una llamada urgente y me dejó preocupado. Listo. Vale, que pase muy bien. Por favor, no se les olvide diligenciar la asistencia. Igual. Profe,